¿No se conecta? Estamos en vivo. Ahora sí. Sí. Son cosas técnicas. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando y los que se van a ir sumando a lo largo de la transmisión. Soy Alfredo Antúnez. Agradezco a UMSA y a la Facultad de Artes que nos trae esta propuesta. Hoy tenemos otra invitada que Virginia la va a presentar. Le doy la bienvenida yo a Virginia, nuestra directora de estudios de la Facultad de Artes. Bueno, Alfredo, mil gracias. Muy contenta de estar en esta segunda entrega de estas conferencias referentes a el arte y las mujeres, tanto en Argentina, en México, en España como en Chile. La conferencia del martes pasado fue la verdad que muy amena, la disfruté mucho y hoy tenemos a Eugenia Macías, que es una doctora, ahora la voy a presentar, pero bueno, quiero agradecerte, Eugenia, que a la distancia hayas aceptado llevar adelante esta conferencia con todo lo que implica, ¿no? Dejar tu trabajo para ocuparte de nosotros y poder brindarnos un poco de información respecto del arte y las mujeres en el siglo XX en México. Bueno, la quería presentar a Eugenia. Eugenia Macías es restauradora de la Escuela Nacional de Conservación de Lina, donde es profesora investigadora en la maestría en conservación de acervos documentales y antes ha impartido asignaturas vinculadas a la antropología, historia del arte y curaduría. Especialidades que también enseñó en la ENES de la UNAM en Morelia. Es premio INA Paul Coremans del año 2000, maestra en antropología social por las CIESAS DF, doctora en historia del arte por la UNAM. En el año 2008, el Museo de Historia Natural de Nueva York le otorgó una beca para investigar la colección fotográfica de Carl Lumons. En el año 2015 fue coautora del libro Among Unknown Trips, Rediscovering the Photograph of Explorer Carl Lumons, publicado por la Universidad de Texas en Austin, que ganó el Southwest Book Award de la Border Regional Library Association. Trabajó en el área de curaduría e investigación en el Museo de Arte Moderno del INBA del 2011 al 2014, realizando exposiciones, entre otros, creadores, por ejemplo, Héctor García, Enrique Bostelman y Fernando González Gortázar. Fue investigadora del Centro de Documentación Arqueia de MUAC UNAM, donde actualmente coordina el proyecto de reorganización archivística que recibió el apoyo de la convocatoria 2018 de Iberarchivos del Fondo Documental Histórico del MUCA. Increíble currículum, Euge, la verdad que cuando me lo pasaste no podía creer. Agradezco tu deferencia de formar parte de estas conferencias y de tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y además, lo interesante es que vas a hablar de 4 casos paradigmáticos de 4 artistas mexicanas del siglo XX, como son Lola Álvarez Bravo, Lilia Carrillo, Paula Weiss y María José de la Macorra, que no son artistas consideradas a nivel internacional como representantes del arte mexicano. Así que estoy súper interesada en lo que nos vas a contar, además de que vas a atravesar las lógicas del trabajo de estas artistas, que lo vas a cruzar, por supuesto, con sus vidas y demás. Así que, Eugenia, nuevamente muchas gracias, bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias, Alfredo y Virginia, por esta invitación. Al contrario, yo muy honrada, siempre son ejercicios muy, muy bonitos, como de ir recuperando cosas en las que uno ha trabajado, ¿no? En distintos momentos y además, pues poder establecer estas conexiones entre países, a la distancia, seguir entrenando estas herramientas, ¿no? Que ahora con la pandemia pues ha sido necesario continuar trabajando de esta manera. Entonces, al contrario, yo muy, muy honrada de
haber recibido esta invitación. Cuando tú me propusiste el tema y que yo te definiera un poco cómo iba a ser esta plática, yo intencionadamente decidí poner en segundo plano la cuestión de artistas como mujeres. Yo coincido con todos estos planteamientos de que la historia del arte es una disciplina que se ha hecho con relatos pues construidos más hacia lo masculino, hacia los artistas hombres, pero prefiero, para comprender como más cabalmente la naturaleza de las prácticas artísticas, de los artistas y las artistas que reviso, prefiero como poner en primer plano eso, ¿no? O sea, los procesos expresivos, las prácticas, las disciplinas que las artistas, en este caso, pues van atravesando, ¿no? Durante sus trayectorias. Esa era una primera cosa que guió mi selección de las artistas, o sea, un primer enfoque. Otro es que es como muy difícil, preferí mejor profundizar en cuatro casos que tratar de dar como un panorama abarcador de artistas mujeres en México, porque creo también que es mejor profundizar en los casos que intentar armar como un rompecabezas universalizante, ¿no? Entonces, esa fue la razón de que yo me fuera a casos, y estos 4 casos, bueno, son casos de los que he estado cerca desde distintos frentes. Por un lado, como desde la vertiente de investigación en fotografía que he desarrollado, que es el caso de Lola Álvarez Bravo, y que además a mí me estimula mucho también su trabajo y como sus distintas vertientes que fue desarrollando a lo largo de su trayectoria. Luego con Lilia Carrillo es como una artista a la que me acerqué, sobre todo desde la docencia de arte moderno en México. Hay mucha tradición y tendencia aquí en México de apreciar las artes visuales fuera de los ámbitos especializados, desde lo figurativo, desde la escuela mexicana. Entonces, a mí me gusta mucho enseñar artistas que se vinculan más con la abstracción y sin tenerlo del todo claro, pero como ir generando dinámicas de acercamiento desde lo sensible, desde gestos y prácticas que estos artistas desarrollan. De ahí el interés en Lilia Carrillo. El interés en Paula Weiss es por una invitación reciente, sin yo ser especialista en esta artista, pero sí estando cerca de ella en mi periodo de trabajo en el Centro de Documentación Arqueya, porque su archivo personal y de trabajo está albergado en ese acervo. Entonces, me tocó, pues, justamente al atender consultas de investigadores, pues acercarme a los materiales, estar cerca de algunos proyectos en torno a esta artista, que es una artista que hasta hace poco estuvo pues más o menos oculta, pero como ahora la televisión es un medio que ya es un medio casi histórico, pues se ha revalorado su trabajo y ha habido como muchas investigaciones sobre ella. Y a mí me invitaron recientemente como a trabajar las cuestiones de elementos de danza en su trabajo, que es un área de la que yo estoy cerca porque yo he practicado danza toda la vida y los últimos años me dedico a hacer reseñas de distintos montajes coreográficos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en colaboración con una agencia de fotógrafos. Entonces, bueno, esa fue la razón de mi elección. Y la última es una artista viva, María José de la Macorra, con quien también en años recientes tuve como varias sesiones de trabajo encaminadas a generar un texto sobre el papel que tiene la fotografía en su obra, que luego ya se fue ampliando a más proyectos. Y entonces, bueno, como que esta plática que tú me planteaste era una manera de
de hacer cruces entre artistas mujeres que he tenido que acercarme a su trabajo a lo largo de pues, distintos procesos profesionales y además para mí una cosa importante también en su elección pues era como ofrecer justamente como artistas que luego no se divulgan tanto a nivel internacional, ¿no? Artistas mexicanas que no son tan divulgadas, tan estudiadas como otras, que es el caso, por ejemplo, de Frida Kahlo, ¿no? Que además hay como todo un fenómeno mediático y de circulación social de su trabajo, y es el caso de las artistas que no son de origen mexicano, pero que radicadas en México desarrollaron como la vertiente del surrealismo en México, como Remedios Varo o Leonora Carrington, ¿no? Que a veces como que son más divulgadas a nivel internacional que este otro tipo de artistas, ¿no? Entonces esa fue también la idea de escoger a estas 4 mujeres, todas de generaciones distintas, con prácticas artísticas y soportes de su obra distintos, ¿no? Entonces voy a comenzar con Lola Álvarez Bravo. Ella nació en Jalisco en 1907, murió en la Ciudad de México en 1993, donde ella vivió desde niña. Estuvo casada entre 1925 y 1934 con Manuel Álvarez Bravo, que es como otro fotógrafo pilar del modernismo fotográfico en México. Y precisamente trabajando con él, que es como una historia muy frecuente en las historias de vida de fotógrafos del siglo XX en México, ella también comenzó a ejercer de fotógrafa. Entonces, ya para la década de 1930, Lola Álvarez Bravo ya tenía como su propia carrera y se vincula y expresa en su trabajo influencias de las indagaciones de artistas de la revista Los Contemporáneos, ¿no? Que fue como un proyecto cultural que permitió mucha experimentación en la puesta en página, en la relación entre artes visuales y literatura, crítica, estética, cultural, ¿no? Entonces, esa es como una primera cosa de Lola Álvarez Bravo. Otra cuestión es que una cementera, una fábrica productora de cemento en México, la Tolteca, hizo en 1931 un concurso de fotografía en sus instalaciones, fotografía en sus instalaciones, que tuviera la finalidad de la fábrica, pues usarlo, ¿no? Para sus materiales de publicidad, etcétera, ¿no? Y fue importante, siempre se cita este concurso en la historia de la fotografía moderna en México porque hizo visible la adscripción de varios autores al modernismo fotográfico que estaba sucediendo a nivel mundial, ¿no? En ese concurso ganaron premios, fueron premiados Agustín Jiménez, Aurora Eugenia Latapí y precisamente Lola Álvarez Bravo. Plasmaban abstracciones formalistas a partir de máquinas e instalaciones de la cementera y justamente ese concurso ha sido analizado por varios especialistas de la foto aquí en México como un suceso que marcó un cambio en la visualidad fotográfica, ¿no? Que ya no privilegiaba únicamente temáticas nacionales o étnicas, sino precisamente procesos experimentales con la propia autonomía expresiva de la fotografía como disciplina, ¿no? Esas fotografías pues compartieron un discurso sobre la modernidad, las máquinas, la industria. Muchas de estas fotos de ese concurso pues tuvieron mucha limpieza en los encuadres, muestran la arquitectura sola, libre de figuras humanas, hacen evidente la influencia de vanguardias fotográficas en el mundo, como desde el constructivismo, la nueva objetividad, ¿no? La fotografía directa. Por otra parte, o sea, paradójicamente, también cumplieron con objetivos de nacionalismo comercial
que permitió como un patronazgo de las artes gráficas, ¿no? Y pues usos publicitarios, ¿no? De estas imágenes. Después de eso, Lola continuó, ¿no? Con su labor como retratista, como fotógrafa de arquitectura, fotoperiodista, que publicaba materiales para revistas de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Ella fue amiga muy cercana de Juan Soriano, que es a quien vemos en las imágenes de esta diapositiva. Activó una de sus vertientes más fructíferas, el retrato. Hay muchas series donde retrata a Juan Soriano y ejemplifican cómo ella jugó de manera muy prolífica con la posibilidad de este género desde lo que no aparenta, ¿no? La presencia nos hace preguntarnos por lo que no está, ¿no? En este caso, un joven Juan Soriano jugando y posando en una playa. Hay otros materiales que no tengo aquí, pero de ella autorretratada y disfrazada, ¿no? Caracterizando otras posibilidades de sí misma, junto con Juan Soriano. Y es como muy importante en su vertiente de retrato, cómo ella desarrolló con plenitud escudriñamientos de las personas desde sus miradas, marcas y surcos en rostros de artistas e intelectuales, ¿no? Cercanos a su vida, ¿no? La correspondencia entre ambos, ¿no? Reflexiones que ella hacía a través de lo fotográfico también entre la escuela mexicana y muchos otros artistas de esa misma época, pero que estaban desmarcados de esa escuela mexicana, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de retratos de artistas de la época. En esta potencia que tiene el retrato, en cuanto al diálogo entre la persona retratada, esperando la toma, ¿no? Ejerciendo una corporalidad específica en esa espera, decisiones, ¿no? Decisiones que dialogan esa persona y Lola Álvarez Bravo y que se reflejan pues en posturas, en elementos que acompañan a las personas, ¿no? Ahora, hay otra vertiente de su producción donde va a expresar un enfoque social, ¿no? De justicia, de tensiones, que tienen que ver con las transformaciones modernizadoras en México, y son sus fotomontajes o fotocollage, que aunque activan muchos sentidos, pueden verse como ciertas líneas, ¿no? Líneas temáticas. Frecuentemente se han analizado como surrealistas por los vínculos que Lola Álvarez Bravo tuvo con artistas que también se han analizado dentro de esa corriente en México. Por ejemplo, ella participó en el guión de una película homoerótica junto con Frida Kahlo y el periodista Jorge Hernández Campos. Era amiga de Antonín Artaud, ¿no? O se acercó a él cuando visitó México en 1936. Realizó junto con Juan Soriano la museografía y decorados para la Exposición Internacional de Surrealismo en la Galería de Arte Mexicano, que produjo Wolfgang Palen y César Moro en 1940, ¿no? Y el fotocollage que se adscribe como ese periodo va a ser recurrente y se corresponde con su auge a nivel internacional por artistas como Moholy Nagy o José Horna, ¿no? Aprovechando precisamente las posibilidades intertextuales, polisémicas, que brinda el empaste de fragmentos, ¿no? sobre una imagen, los cortes, las recombinaciones, adiciones de rótulos, de textos, fusionar prácticas políticas y publicitarias, creando como escenas que trastocan, que desestabilizan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí sale una vertiente que tiene que ver con este enfoque sobre artistas mujeres. En esta etapa de Lola Álvarez Bravo, sí puede verse un posicionamiento sobre el rol social de la mujer, ¿no? Como en pos
¿no? Como también vemos en este otro fotocollage, pues de que la mujer tenía derecho a acceder a todo tipo de actividades, ¿no? Roles y tareas, ¿no? Que su papel social no estaba constreñido solo como al ámbito doméstico o al ámbito privado o en función, ¿no? De un varón, ¿no? Euge, te quería hacer en este Sí, punto una consulta, porque Lola se casa muy joven con Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Una así, figura muy potente. sí, Eh, así como se casa muy joven, también se separa muy pronto de él, ¿no? En el 34. Y digo, ella sigue utilizando durante toda su vida el apellido de Casada. ¿Por qué es esto? Digo, por la figura, ¿no? La fuerte figura de Manuel, o cuáles serían las lógicas de por qué ella, porque la verdad que ella ha sido una mujer muy transgresora, o sea, una mujer que ha enfrentado muchas cosas, que bueno, la precursora del fotomontaje, ¿no? La luchadora de los derechos autorales de la fotografía, ¿no? Es una mujer que combativa. Digo, ¿por qué ella permite o prefiere o elige utilizar el apellido de su ex esposo? uh-huh. Fíjate que yo no, quizás otros especialistas se han abocado más como a encontrar esas razones. Yo en lo que he investigado sobre ella para los acercamientos que he tenido, no he encontrado menciones que expliquen, o sea, como que todo se concentra más en los rasgos de su trabajo en las distintas etapas, ¿no? Este, tampoco, por ejemplo, un tiempo yo estuve cercana del archivo de Juan Soriano, y ahí es un archivo fascinante porque Juan Soriano fue como un eje, así un imán de una etapa, ¿no? De los artistas en México en el 20. O sea, había mucha gente cercana a él y en el archivo se ven muchas de estas cercanías. Entre ellas la de Lola Álvarez Bravo, y no encontré ahí tampoco ninguna alusión a su nombre. Ojalá si hay alguien que esté escuchando esta plática y que pueda desentrañarnos esto, sería muy enriquecedor. Yo no lo he encontrado en el trabajo y esto lo digo de modo así completamente personal. Yo he pensado, me he preguntado si ella conservó el apellido como en una especie de posicionamiento respecto como a esa relación que fue decisiva en su carrera profesional, porque ahí es donde ella aprende el oficio fotográfico, pero al mismo tiempo decir yo soy otra, ¿no? Yo soy otra y desarrollo otras líneas de trabajo que tienen que ver con la retratística, con esta colaboración con los contemporáneos, con estos fotocollages. Hay una parte que es la siguiente que yo iba a presentar, pues que sí se vincula con rasgos, es una parte que se vincula más como a fotografía documental o a fotoperiodismo, al salir a distintos contextos y captar distintas escenas, modos de vida y procesos en esos lugares, en esas situaciones, donde sí hay convergencias con el trabajo en exteriores de Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Que se sabe que Manuel Álvarez Bravo hacía mucho la práctica de salir, ¿no? Salir y aprovechar la oportunidad de lo que se encontraba afuera y jugar mucho con los títulos de las fotografías, justo como para enfatizar esos hallazgos afuera, ¿no? Entonces, eh, sí podría tener convergencias visuales con el trabajo de Manuel Álvarez Bravo, pero aún así tiene las propias especificidades. Por ejemplo, ella comienza esta cuestión de ser fotoreportera colaborando con una revista impulsada en Lima, Perú, por César Moro, que se llamaba El uso de la palabra, en 1939. ¿No? Y justo como el enfoque era captar escenas donde lo inverosímil o lo contradictorio se sobreponía a lo cotidiano, ¿no? Y un ejemplo es esta imagen de unos suben y otros bajan, justamente como de una escena cotidiana pueden darse muchos juegos
formales entre diagonales, pues por la propia iluminación y la proyección de sombras sobre la construcción que ella encontró, ¿no? O ver otras que son prácticas más cotidianas, ¿sí? Como estas de trabajadores de ferrocarriles o personas esperando en las estaciones, ¿no? O jugar, ¿no? Con estas situaciones circunstanciales y también jugar con el título, el abandonado. Ella fue una mujer que, digamos, se retrató mucho la miseria, ¿no? De México. Fue muy comprometida con eso, ¿verdad? También, entre otras de sus vertientes, siempre como en un ir y venir de formar parte como de un circuito de artistas, creadores, intelectuales, pero también tener esa capacidad de salir a los lugares y poder dar cuenta, ¿no? De estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es una etapa en la costa del Pacífico en México, en Guerrero, que son fotos que circulan mucho de su trabajo en los 50, ¿no? Y hay una reflexión sobre lo femenino desde cuerpos no canónicos, no hegemónicos, ¿no? Sino desde las especificidades, ¿sí? De las personas en los lugares. Y también hay este tipo de escenas de los modos de vida, justamente, ¿no? Modos de vida locales, ¿no? Eso es Veracruz, ¿verdad? Guerrero. Guerrero, sigue siendo Guerrero. Guerrero. Sí, sí. Estas cosas, que esto también converge mucho con el trabajo de Manuel Álvarez Bravo, el dar cuenta de estas situaciones que trastocan los entornos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, un registro del mural efímero que se hizo en la ciudad universitaria y que marcó como el inicio de otro tipo de producciones, de otra función social del arte y como ella dando cuenta desde la fotografía. Ella, fíjense, hizo su primera exposición individual en el Palacio de Bellas Artes hasta 1944, pero a partir de eso ya tendría una larga trayectoria de autonomía y producción creativa, ¿no? Incluso, y eso sí está en el archivo de Juan Soriano, probaría suerte como galerista hacia la década de 1950 y son cartas muy lindas que problematizan este debate entre la Escuela Mexicana de Pintura, los artistas representativos de la Escuela Mexicana de Pintura y los artistas que se desmarcaban de eso y privilegiaban como sus propias experimentaciones, ¿no? Y ella como comentando con Juan Soriano, ¿no? Como debates, discusiones, ¿no? Que había entre los artistas y que ella al estar ahí con su galería y en el medio, pues podía dar cuenta, ¿no? De eso. Entonces, bueno, esto es lo que yo traje de materiales sobre Lola Álvarez Bravo. Ahora voy a pasar a Lilia Carrillo, ¿sí? Lilia Carrillo vivió entre 1930 y 1974. Se le ha identificado con corrientes como el informalismo y esto que se llamó en México por un tiempo generación de la ruptura, que poco a poco en las últimas décadas se ha ido desmadejando, ¿no? Porque no es un movimiento único ni homogéneo, ¿no? En realidad como que ahí se agruparon a muchos artistas, pues que practicaban cosas distintas, ¿no? En sus obras, pero bueno, se les suele identificar en esa corriente. Ella estudió en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Ahí fue alumna de, entre otros artistas, de Manuel Rodríguez Lozano, de Agustín Lazo, de Pablo Higgins, ¿no? Juan Soriano, precisamente, la convence de viajar a París en la década de 1950 para que estuviera como cerca de las vanguardias. Ahí continúa su formación en una academia y comienza ahí a desarrollar cercanía con el informalismo abstracto.
Hace algunas exposiciones en Francia, y reside un tiempo breve ahí exhibiendo su obra. En 1956 regresa a México, comienza a realizar exposiciones en la Galería de Antonio Sousa, que fue un semillero, esa galería cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México, bueno, de esa zona céntrica de la ciudad, no estaba en el Centro Histórico, sino más bien por la Colonia Juárez, donde también se establecieron muchas otras galerías que comenzaron a poner en circulación justamente el trabajo de artistas que estaban desarrollando otras cosas, estaban ¿Es lo haciendo... que sería hoy la zona rosa? Exacto, exacto, Claro. es en esa zona. Y Antonio Sousa, la Galería de Antonio Sousa fue muy, muy importante para justamente dar a conocer a este otro tipo de artistas. A partir de eso se le invita, por ejemplo, a exponer en el Museo de Arte Moderno. Ahí abandona un estilo geométrico abstracto y comienza a desarrollar más bien obra donde despliega más libremente expresión no figurativa, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿sí? En 1960 se casa con Manuel Felgueres, es un periodo donde ella comienza a tener exposiciones de su obra de modo internacional. Participa en la muestra Confrontación 66 en Bellas Artes, entonces allí hubo un enfrentamiento entre nuevas tendencias y justamente quienes todavía se adscribían a la Escuela Mexicana de Pintura. Mucho se ha dicho que ella es una de las iniciadoras del informalismo abstracto en México y también realizó algunas colaboraciones con montajes escénicos, escenografías, ¿no? La invitan a exponer en la exposición inaugural del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Y bueno, ella muere muy, muy joven, en 1974. Se dice que como consecuencia de una caída que había sufrido, de una caída de un andamio en la década de los 50, que pues la tuvo con muchos problemas de salud hasta su muerte. Ella en 2012 fue incluida en una exposición, bueno, siempre en muchas de las revisiones que hace el Museo de Arte Moderno sobre su colección, pues obviamente es una autora que además hay obra de ella en la colección del Museo de Arte Moderno, donde se le incluye, ¿no? Por este impulso que dio a la abstracción en México. Esta obra que estamos viendo fue incluida más recientemente en una muestra en el 2012 sobre mujeres surrealistas en México y en Estados Unidos, que organizó el Museo LACMA, que me tocó estar cerca de ese proceso en la parte de coordinación curatorial, y que a Lilia Carrillo se le incluyó en un núcleo de mujeres que desarrollaban abstracción, ¿no? Mujeres artistas en México y en Estados Unidos que desarrollaban abstracción, y esta obra fue la que fue exhibida ahí. Y yo quería justamente retomar eh, el caso de Lilia Carrillo para pensar la abstracción, y más que pensarla, sentirla, ¿no? Y quería retomar, viendo obras de Lilia Carrillo, lo que, pues algunas reflexiones que hiciera Juan García Ponce, que era un literato y crítico pues cercano a Lilia Carrillo y a muchos de los artistas de su generación, y que justamente trabajaban modalidades más experimentales, modalidades artísticas más experimentales. Y creo que Lilia Carrillo es un excelente caso para mirar, ¿no? Que miremos su obra mientras
mientras escuchamos como algunas aseveraciones sobre la pintura, ¿no? En Juan García Ponce, que él tiene pues una producción de ensayos de crítica artística importante. Yo creo que es muy, muy bueno cuando uno revisa este tipo de artistas no figurativos, acercarse a la figura de Juan García Ponce, no para establecer generalizaciones, sino precisamente para ver qué de lo que Juan García Ponce dice sobre la pintura puede incitarnos a ver lo no figurativo y lo abstracto con otros ojos, ¿no? Con otros ojos y activar nuestra sensibilidad, no desde narrativas formalistas, figurativas, cronológicas, ¿no? Planteadas en lienzos, sino desde el pintar como gesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas que reflexionaba Juan García Ponce es que la pintura no tiene profundidad, es una pura superficie, pero el que viaja por esa superficie puede tocar el fondo. Otra, ¿no? Todo es imagen, y porque todo es imagen, la imagen puede estar colocada ante las dos caras de la realidad, dentro del tiempo como presencia viva y fuera del tiempo como vida de la presencia. Por ejemplo, esta frase a mí me parece interesante porque está jugando también con los estatutos de la imagen, ¿no? La imagen como presencia, que es un estatuto que suele trabajarse mucho, pues justo en periodos del arte antiguo, en que la imagen era presencia, en que la imagen estaba conectada a prácticas rituales, por ejemplo, ¿sí? Y la imagen fuera del tiempo como vida de la presencia tiene que ver con un estatuto de la imagen como objeto de indagación, como objeto de estudio, ¿no? Como objeto de reflexión del conocer, ¿no? Del conocer y del contactar con uno al contemplar una imagen, ¿no? Que es como una modalidad de acercamiento a la imagen que tiene más que ver con obras, pues como las del siglo XX, ¿no? Donde ya la conexión con prácticas rituales, prácticas comunitarias, prácticas religiosas se ha desdibujado y hay otras inquietudes que están siendo plasmadas en las decisiones, ¿no? De los artistas, como es este caso de Lilia Carrillo, ¿no? Entonces, si el abstraer es restar, ¿no? Y rehuir narrativas, descripciones lineales de acontecimientos o promulgación de declaraciones, en realidad habría que acercarse, ¿no? A este tipo de obras. Euge, perdona que te corte, pero alguien pregunta algo que es pertinente para lo que estás diciendo ahora. ¿Qué dimensiones tienen las obras? Las obras son obras como de más de 1 metro, ¿no? 1,20 m por 1,60 m, 1,50 m. No las consigné aquí, que ese fue un error mío. No son obras monumentales, es lo que quiero decir. No son obras que aunque sea pintura de Caballete sean monumentales, sino son más bien en una escala como más íntima, ¿no? No son pequeñas, pero tampoco son monumentales, ¿no? Van en dimensiones así, de poco más de 1 metro, no completamente cuadradas, ¿no? Tampoco. Y tienen más que ver, pues, con esta idea del artista tomando decisiones frente al lienzo, ¿no? Y decisiones que tienen que ver con su propio trabajo introspectivo y luego cómo se traducen, ¿no? En maneras de aplicar la pintura, en combinaciones de colores, en distribuciones, ¿no? Sobre la superficie del cuadro. En la abstracción tiene que ver como con ejercicios plásticos para restar elementos, ¿no? Para restar elementos que tengan que ver con maneras de contactar con la vida interna y de ver cómo se puede provocar eso, ¿no? En la experiencia de uno, espectador, contemplando.
estas obras, ¿no? Entonces ahí pues me sigo con algunas otras citas que traje yo de Juan García Ponce sobre la propia Lilia Carrillo, ¿no? O sea, una reflexión que hizo él y apareció publicada en un compendio de ensayos que se llama Apariciones. Por primera vez se publica en 1987 y él hablaba, ¿no? Sobre el trabajo de Lilia Carrillo. Ninguna violencia se mostró jamás de una manera directa en los cuadros de Lilia Carrillo. El artista no era consciente o inconsciente del estallido. Su tarea, al contrario, consistía en conciliar. Qué extrañas uniones, qué seductores puntos de continuidad se encontraban siempre en los cuadros de Lilia Carrillo. En ese espacio mágico, colocado fuera del mundo y en el que se encerraba el mundo. Nada había pasado, todo estaba pasando. Pero fuese lo que fuera, lo que ocurría pasaba en el silencio. El movimiento era una inmovilidad. La vida se hallaba detenida en su caída. Solo mediante esa operación inexplicable puede abrirse, entregársenos, haciéndose visible el espacio de la contemplación. Es como si para encontrar el mundo, el pintor tuviera que estar fuera del mundo. ¿En dónde? En la pintura, sin lugar a dudas. Pero la pintura es el mundo. O sea, como siempre yendo en esta condición contradictoria de gestos que no nos están narrando ilustrativamente algo, sino que están invitándonos a que contactemos con lo que esos gestos nos suscitan en nosotros, ¿no? Y Juan García Ponce, justamente al hacer estas críticas sobre artistas no figurativos de su generación, él desde las letras, pero cercano a ellos, justamente apelaba mucho como esa condición paradójica, ¿no? No se nos está entregando algo masticado en lo visual, se nos está entregando para que contactemos con lo que nos suscita, ¿no? Ahora, Euge, yo sí. me pregunto, ¿no? Mientras hablas, porque es muy rupturista la imagen que produce Lilia y qué pasa en el entorno, ¿no? Una mujer artista que se está abriendo camino sola, siendo la precursora de lo que es el informalismo abstracto en este caso. ¿Cómo responde la sociedad? Porque si bien vos nos acabas de leer esta cita que realmente digamos que la elogia a ella, ¿qué está pasando en realidad en el mundo artístico y cómo ven estas determinaciones de esta artista? Bueno, junto a ella hubo otras artistas que también se sumaron a la abstracción. Un poquito después pienso en Ángela Gurría, pero de su época Cordelia Urueta también. Y bueno, sí, no solo ellas, sino los hombres que también ejercieron este tipo de prácticas artísticas, circulaban en ámbitos, en ambientes, con colegas como más constreñidos, eso sí. O sea, no, frente a toda la divulgación oficial gubernamental de la Escuela Mexicana de Pintura y estos imaginarios de la revolución, de los trabajadores, de los campesinos, etcétera, ¿no? Los artistas que colocaron su producción en este otro tipo de prácticas circulaban en otros ámbitos, ¿no? O sea, no... a eso se suma también una polémica que es más mundial, digamos, que tiene que ver con que para esos años, los 50, los 60, yo pienso en el expresionismo abstracto en los Estados Unidos, se postuló como el arte del capitalismo, digamos, o el arte progresista, experimental, libre, ¿no? Que ejercían artistas
en países como Estados Unidos, ¿no? O sea, y hubo compañías, así como lo que yo narré para el caso de la fotografía moderna en México de Cementera La Tolteca, pues hubo grandes compañías del sector manufacturero que propiciaron concursos impulsando este tipo de producción abstracta, ¿no? Entonces hubo un debate donde mucha de la producción abstracta se adscribía al capitalismo, y los temas sociales y de trabajadores, del trabajo del campo, se adscribieron al socialismo, y era como un debate desde las artes visuales, pues del propio debate de los sistemas económicos en la Guerra Fría. Eso también permeó aquí. Ese debate también permeó aquí en México, ¿no? Pero yo percibo a Lilia Carrillo por su formación en la Esmeralda, por su cercanía con todos los artistas que ahí conoció, su relación con Manuel Felgueres, como cobijada, aunque no fuera una tendencia mayoritaria, ni popular, ni súper divulgada y difundida, sí había un circuito, pues, apoyándose entre sí, ¿no? Mira, viene a pertinencia esta pregunta que hace Diana Medina. Dice, pero ¿cómo es que fue considerada para participar en las exposiciones? O sea, ¿quién la ayudó o cómo se abrió paso en el mundo del arte de México? Porque tiene que ver con los directores de los museos, o sea, y lo que, las decisiones de programación que tomaban, ¿no? El Museo de Arte Moderno sí respondió a este influjo modernizador y a este impulso que se dio a este otro tipo de prácticas en las artes visuales, experimentales, o sea, sí respondió a eso, y fue resultado de una política educativa más amplia que impulsó Jaime Torres Bodet, y la propia arquitectura del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México dijo, este museo va a alojar prácticas experimentales, ¿no? Y la arquitectura tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hubo ahí como una fortuna de que las personas que ocupaban los cargos en las instituciones culturales, en la SEP, incluían, ¿no? Tomaban este tipo de decisiones inclusivas en sus políticas, ¿no? No es Sí. que se hubiera desplazado a la Escuela Mexicana de Pintura, no, sino que se daban cabida como a ambas tendencias, ¿no? En estos espacios oficiales. De ahí que haya esta posibilidad de que a ella se le hubieran ofrecido espacios en el Museo de Arte Moderno, que hubiera los salones de escultura, ¿no? Yo no voy a hablar hoy de escultura propiamente, bueno, sí un poco con el trabajo de María José, pero no es el soporte único del trabajo de ella, pero hubo como muchos salones de escultura que dieron lugar a estas prácticas experimentales, ¿no? Sí, de hecho, Diana vuelve a decir, ¿no? En ese momento entonces había más apoyo, esto que estás diciendo vos, ¿no? Gubernamental en el arte. Hoy en día, en México, es muy complicado hacer autogestión, ya que el presidente actual ha quitado mucho apoyo a la cultura. Esto de ese lado. Aquí en Córdoba, dice Mariana del Val, las bienales ICA en Córdoba capital, esto es en Argentina, una provincia de Argentina, cuyos premios están actualmente en el Museo Evita, Palacio Ferreira, dan cuenta de esos procesos de abstracción latinoamericana. Sí, es que sí, no sé si es porque estábamos del lado de los Estados Unidos, aunque Sudamérica esté mucho más lejos que nosotros, pero precisamente porque Estados Unidos postuló la abstracción como una manifestación más de este sistema socioeconómico que defendía en la Guerra Fría, y por estar en el mismo continente, no sé si eso posibilitó que la abstracción en las prácticas artísticas a lo largo del continente, de México para abajo, se estimulara en la formación de los propios estudiantes, ¿no? Y luego ya en sus trayectorias como profesionales, y eso no hace, o sea, no es gratuito, por ejemplo, que tengamos como estos artistas como Gego,
aunque no nació de origen en Latinoamérica, pero radicó en Latinoamérica, Carlos Cruz Díez, Jesús Soto, ¿no? Que tengamos como ese desarrollo de artistas que se adscribieron a prácticas en la abstracción, ¿no? Y que hoy por hoy sigue siendo pues un campo súper fértil, ¿no? Toda la obra que produjeron en ese periodo, o que hubiera grandes proyectos en la arquitectura pública, grandes proyectos modernizadores en la arquitectura pública, y se invitara a artistas a desarrollar experimentaciones, ¿no? Aquí en México fue la Ciudad Universitaria, un ejemplo, es la Ciudad Universitaria, toda la parte histórica que hoy es patrimonio de la humanidad y demás, pero se invitó a artistas, no solo a los de la Escuela Mexicana, no solo estuvieron Rivera o Siqueiros desplegando sus proyectos en los edificios de la Ciudad Universitaria. Estuvieron otros artistas que nunca se adscribieron a la Escuela Mexicana de Pintura y que desarrollaban prácticas abstractas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Fue otro caso donde también hubo esta integración plástica y se invitó a muchos artistas a desarrollar obras en función de esta arquitectura, ¿no? Entonces creo que eso fue favorable. Sí, aquí en México atravesamos por un periodo donde, pues no, o sea, es un gobierno de enfoque social, pero que no considera a la cultura como prioritaria, ¿no? Y sí se han tomado decisiones desde ese lugar, ¿no? Con recortes muy fuertes. Simplemente ahora en el plan de regreso a la nueva normalidad en la Ciudad de México, que es la que tiene mayor número de infecciones del COVID, pues yo estaba como atacada porque cosas como museos, centros culturales, escuelas de danza, teatro y otras disciplinas escénicas ni siquiera son nombradas en el plan, ¿no? Lo cual uno tiene que encontrar las equivalencias con gimnasios, ¿no? Cines y teatros en un sentido más general, ¿no? O sea, eso es muy sintomático, ¿no? De pues, los enfoques actuales hacia la cultura, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente yo pienso, digo, esta producción artística necesita tener un mercado del arte, ¿no? Una circulación. Esto, por lo que estás contando, existía, ¿verdad? Porque Lilia podía producir libremente este tipo de arte y no ir al arte que el mercado estaba pidiendo, o digo, como lo que estabas diciendo vos, el arte, digamos, figurativo, sino que ella se suelta, genera esta obra y puede encontrar un mercado. Sí, porque formaba parte de un núcleo de artistas que buscaron otras soluciones. Y ahí entran en juego estas galerías en los 50, como la de Antonio Sousa, la Price, también fue muy importante, que como que generaron alternativas para circular, ¿no? Y al mismo tiempo estaban como esos concursos y premios gubernamentales que también abrieron como ciertos espacios, pero con polémica, hubo polémicas sobre las decisiones de artistas premiados, etcétera. Y actualmente algunas de estas galerías sobreviven, ¿no? Otra que fue importante en esa época fue la Galería Juan Martín. Y hoy todavía siguen activas la Galería de Arte Mexicano, la GAM, que fue muy, muy importante en esa época también para circular la obra de estos artistas. Y continúa divulgando obra de esos periodos, aunque obviamente tiene también ya artistas actuales. La Galería Oscar Román sería otro ejemplo, ¿no? De galería con mucho tiempo trabajando y circulando las obras de estos artistas, ¿no? Y esas siguen en activo, ¿no? Bueno, voy a continuar ahora con Paula Weiss, ¿sí? Ella vivió, bueno, es originaria de la Ciudad de México y vivió entre 1947 y 1990.
Es considerada pionera del videoarte en México. Ella inicialmente estudió comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y ahí, desde esa época, comienza a experimentar con el video. Estuvo también como muy cerca de la producción de televisión. Entonces, ella se acerca por primera vez al videoarte en una investigación sobre la televisión artística, viajando por Londres, Holanda, París, Italia, ¿no? En el 77 participa en el 9º Encuentro Internacional de Video en el Museo Carrillo Gil y representó a México con un trabajo que se llama Flor Cósmica, de 1977. Y seguiría participando en diversas muestras, siempre introduciendo prácticas experimentales con el propio medio, con el filmar en video y con la televisión como soporte, ¿sí? de esos trabajos. Hacía mucho alteraciones cromáticas, incorporaba estéticas psicodélicas, ahorita veremos como algunos ejemplos. Igual en YouTube, por si a alguien le interesa, hay muchos de sus videos que se pueden ver. Así es. Yo traje nada más imagen fija ahora, pero muchos de sus trabajos pueden verse en YouTube o en Vimeo, y está el sitio sobre ella que activó la investigadora Edna Torres, que ella fue una de las primeras en rescatar el trabajo de Pola, de manera sistemática, de manera seria, revalorando, ¿no? Como los aportes a estas, tanto a la televisión como soporte de obra creativa, como al videoarte, ¿no? Ya cuando Pola había fallecido, ¿no? Y esa página está en activo y tiene como una sistematización así muy, muy amplia del trabajo de Pola Weiss, ¿no? Integra una cosa que fue decisiva en su trabajo, que ahorita voy a hablar un poquito más amplio de eso, fue cómo ella rompe con formas de representación al integrar la cámara a su cuerpo o a su trabajo corporal o a su despliegue corporal, ¿no? De modo que la lente encarnaba el movimiento corporal. En 1987 le hacen un homenaje en Francia, lo cual también fue como sintomático. Mientras aquí mucha gente la veía como alguien excéntrico, por decirlo menos, ella mantuvo como muchos lazos con creadores en el extranjero que fueron como muy incitantes para su propio trabajo. Su trabajo circuló mejor en el extranjero. De hecho, hoy por hoy, 2 cineastas que acaban de ser apoyados por el FONCA, el Fondo para la Cultura y las Artes, para un documental sobre ella, y que llevan haciendo una investigación extensiva de 2 años y apelando a la investigación que antes hiciera Edna Torres, que se llaman Alejandra Rieta y Sabino Alba. Justo la conocieron por cosas de ella que circulaban en el extranjero. Durante estancias del extranjero de ellos por otros trabajos, conocieron de Pola, y hoy están haciendo un documental sobre ella como para contribuir a esa revaloración de su trabajo en México, ¿no? Porque mientras ella vivió, no tuvo como esa retroalimentación en su propio país. Y bueno, algunos de sus videos más importantes son precisamente Mi Corazón, que yo voy a señalar ahí algunos elementos a continuación, Eclipse, Merlín, entre otros, ¿no? Pero tiene muchos trabajos. Yo me voy a concentrar más en la danza,
en el papel de la danza en ella, porque es el lado desde el que me he acercado, pero obviamente hay como otros acercamientos desde perspectivas más amplias, desde el videoarte, de género, ¿no? Desde la televisión, etcétera, ¿no? Ella lo que ejercía con la danza eran como especies de desdoblamientos de sí misma en las narrativas de sus proyectos, ¿no? Ella misma corporeizaba la danza, pero no era que necesariamente fuera Pola, sino algo más, ¿no? Que ella estaba representando a través de ese cuerpo que se movía, ¿no? O sea, era ella, pero también personajes alternos y que introducían sentidos simultáneos operando en sus videodanzas, ¿no? Con más temas, más elementos visuales, tensiones, sobreposiciones expresivas, ¿no? Entonces, hay una primera línea que yo veo del papel de la danza en su trabajo, que es moverse para generar que el mundo afuera también sea danza, ¿no? Entonces, tiene secuencias, ¿no? Donde ella alterna el registro del movimiento que ella desplegaba danzando con la cámara en mano, ¿no? Pero también las propias tomas de la cámara en ese ir y venir, ¿no? Vertiginoso, ¿no? Entonces hay una complementación muy, muy estimulante de sentidos creativos en esa alternancia entre el formato cuadrado del registro desde fuera, de ella bailando con la cámara, ¿no? Con la acción definida, ¿no? Que ella está ejecutando, y el formato redondo del video que la cámara ha registrado, ¿no? Cuando Paul está este aparato, ¿no? Moviéndolo junto con ella, y la sensación es como de lente fotográfico tipo ojo de pescado, ¿no? O de ángulo 360 grados, y los sucesos vertiginosos, ¿no? De ser manipulada la cámara en movimiento y como ese corrimiento, ¿no? De temas, de personas, de lugares, ¿no? Estos turnos en los formatos permiten también reflexionar sobre el papel de los videos en el trabajo de Paula Weiss, proyectados en la televisión. Ella vivía la televisión como un soporte para el arte, ¿no? Y reiteradamente ejerció una intención de apropiarse de este medio con dinámicas inusuales, como a ese rasgo de difusión masiva, ¿no? Con el que se creó la televisión, y ella le llamaba la caja mágica, ¿no? Hay mucho la broma, al menos aquí en México, de que es la caja idiota, ¿no? Que paralizaba a las personas, alienaba a las personas, pero ella la llamaba la caja mágica, y apeló mucho como a las posibilidades visuales de su manera de videar, moviéndose ella, justamente para captar realidades corporales heterogéneas, desmarcadas de modelos canónicos, porque ella misma no es una super ejecutante virtuosa de danza contemporánea, y no es la finalidad, ¿no? Sino es como ese gusto del moverse y lo que genera el moverse, ¿no? Y poder dar cuenta de eso en estas tomas con la cámara moviéndose con ella, ¿no? Y en ese sentido, también como generar situaciones interdisciplinarias, ¿no? Entre la danza, el video, lo escénico, operando como estas situaciones con elementos objetuales, jugando con el contexto, ¿no? O sea, se iba a lugares y ahí se ponía ella a bailar, cargando la cámara, ¿no? Para que esto desembocara en nuevas visualidades, ¿no? O sea, hay una cuestión como de la interdisciplina y el permitirse libremente transitar, ¿no? De un arte a otro durante estas situaciones que ella generaba, durante sus acciones. También, y es algo que se ha analizado mucho,
una invitación a trastocar los planteamientos convencionales de género en cuanto a lo femenino y a sus roles tradicionales. Por ejemplo, ella sí incorpora ese discurso en algunas indagaciones en su trabajo, ¿no? Desde la cuestión de presentar un cuerpo femenino pleno moviéndose, ¿no? Moviéndose libremente. Entonces, eso ya era como trastocar como ciertos roles, ciertas prácticas a las que se asociaba lo femenino, todavía aquí en México, en la temporalidad que ella vivió, ¿no? O sea, sí es algo pues que ella pugnó mucho por romper, ¿no? O sea, el mostrar un cuerpo en un hacer pleno desde el movimiento, que es además una autoexploración, ¿no? Postular un juego de miradas existenciales desde lo corporal, lo femenino, la danza, ¿no? Y bueno, eso tenía que ver con su cercanía a experimentaciones interdisciplinares como las de Fluxus, ¿no? Con las colaboraciones entre Nam June Paik, Wolf Bostel, el bailarín Merce Cunningham, ¿no? Impulsando una corriente en la danza contemporánea alejada de procesos narrativos y de representación, o sea, una corriente que exploraba en el movimiento en sí, ¿no? Y Paula era cercana, o sea, de hecho tuvo contactos con miembros de Fluxus, ¿no? Hay también otra cosa muy, muy linda que han dicho especialistas como Edna Torres, Alejandra Arrieta, bailarinas jóvenes que hoy por hoy retoman su trabajo como Nayeli Benumea o Lucitzel Pedroso, que dicen que el trabajo de Paula, cuando uno se acerca a él, es también para mirarse a uno, ¿no? Cómo en ese tocarnos por las acciones que hacía y los elementos que incorporaba, nos invitaba también a mirarnos a nosotros y nuestra corporalidad desde otros lugares, ¿no? Bueno, esa es una tendencia, ¿no? Ahora, la otra, que tiene que ver con la intertextualidad como sobreposición expresiva, es que ella usaba mucho el llenado de siluetas del cuerpo con escenas pues de situaciones que filmaba, ¿no? Y de las que le interesaba hablar. Y estos son elementos que están en esa obra, que es una de las más celebradas de ella, que se llama Mi Corazón, que produce en 1986. Y es una reflexión sincrónica entre posicionamientos de Paula como artista, cuando dice que su ojo es su corazón, porque trabaja con herramientas visuales eminentemente, pero para contactar con su vida interna, procesos autobiográficos, como por ejemplo embarazos fallidos, que sí fue algo que marcó también sus decisiones autorales, no solo lo personal. Procesos sociales complejos. Cuando ella hace Mi Corazón, acababa de ser el sismo en la Ciudad de México de 1985, que fue más devastador que el de 2017, ¿no? Cayeron muchísimos edificios, murió muchísima gente, quedaron al descubierto muchas dinámicas de corrupción que estaban vinculadas a esos derrumbes y las personas que habían muerto ahí trabajando en condiciones totalmente precarias, como es el caso de las costureras, que fue luego un movimiento social que sigue en activo, reivindicando pues derechos, ¿no? Derechos laborales dignos. Entonces ella, Paula, quiso reflejar en Mi Corazón como todo esto junto, ¿no? Como se ve en los materiales que yo estoy proyectando, ¿no? Hay fotogramas, bueno, hay escenas de derrumbes y fotografías de edificios derrumbados. Hay todo este juego metafórico entre el ojo y el corazón. Hay también escenas de un hospital, ¿no? Que aluden, y de una mujer que yace, que aluden justamente como a la pérdida de un bebé, como pues un proceso duro que ella vivió, ¿no? Y son, bueno, como por mencionar solo algunos de las muchas capas de elementos significantes, ¿no? Que se pueden encontrar
Y Euge, bueno, vamos 1 hora y 10 ya. ok. Ah, muy bien, me voy a apurar. Este, ¿Cuánto tiempo tengo mejor para que ya... ¿Cuánto quedaría, Alfredo? o ya no Tenemos, queda, o ya no queda. no. Tenemos hasta las 8 menos cuarto. De Ah, acuerdo. caramba. No, me voy a apurar. Antes de que se nos corte. Sí. Para como lugar a una discusión, si se da, o más preguntas. Claro, eso es Claro, lo interesante, sí, sí. Sí. Bueno, entonces ella justamente... Pregunta, perdóname, Euge, pregunta Felicitas. ¿Está en YouTube la obra de mi corazón? Sí, sí está. Se puede acceder a ella en Bien. YouTube o en Vimeo, en cualquiera de los dos. Sí, en las dos plataformas. Entonces, bueno, vemos, yo voy a volver como al tema de la danza en ella y cómo la coloca por sobreposiciones expresivas en estos trabajos, despliega con su cuerpo al bailar como liberación de vivencias. Entonces, por un lado, ella ejecuta técnicas de danza contemporánea y por otro lado las combina con lo videoartístico, ¿no? Ya no solo con el cargar la cámara y filmar mientras baila, sino cómo edita, ¿no? Cómo edita los videos y qué papel da como a estos registros de ella bailando al ponerlos a dialogar con elementos abstractos, con distintas coloraciones y como otras diversas estrategias, ¿no? Una de ellas es manipular visualmente secuencias danzantes, de modo que la silueta del cuerpo dentro contiene o agrega otros elementos visuales, otras situaciones filmadas en otros momentos y que nutren lo que ella quería decir, ¿no? En esta sobreposición. También coloca en un mismo plano expresivo el cuerpo danzante y, perdónenme, otros elementos de lo que narra cada proyecto, ¿no? Entonces, hay siempre como lo que han dicho como los especialistas que más la han trabajado es que hay una latencia tenaz de suscitar conexiones entre diversos elementos en sus videos, pero también entre ella y nosotros, ¿no? Contagiarnos de su impulso creativo, ser un cuerpo con ella al contemplar su obra, usar lo autobiográfico para desplegar un hacer y también como para dar salida a la propia existencia, ¿no? O sea, son cosas que su trabajo nos invita como también a tocarlas, ¿no? Con nosotros. Y bueno, yo con eso terminaría pues estas breves consideraciones sobre Paula Weiss y voy a pasar a la última artista, ¿no? Que es María José de la Macorra, viva, nació en 1964. Ella hizo estudios en la Escuela de Cerámica y Porcelana de Toluca, Mokichi Okada Association y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, esto en la década de los 80s y 90s. Ha tenido pues diversos reconocimientos en su trayectoria, como el Premio de Adquisición en Escultura de la Tercera Bienal de Monterrey, becas del FONCA, el programa de residencias artísticas internacionales también en el FONCA, y en otras instituciones como el Dome Museum of Contemporary Art en Missouri, Estados Unidos. Ha tenido apoyos de la Fundación BBVA Bancomer para algunos de sus proyectos o becas por la Fundación Pollock Krasner, ¿no? Ella ha explorado a lo largo de su carrera diversos medios, conceptos, materiales, ¿no? Donde un eje es su interés por la naturaleza, por los procesos y las formas de la naturaleza y las configuraciones espaciales y materiales que la naturaleza asume o abandona, ¿no? Porque siempre está transformándose, cambiando, ¿no? También hay como manejos de escalas diferenciadas en su trabajo, va desde lo microscópico hasta lo cartográfico, que da cuenta como de grandes extensiones, ¿no? de naturaleza.
Pues yo voy a señalar algunos procesos en su trabajo. Yo lo llamé como procesos para sustraer soportes de experiencia y tienen que ver precisamente con estancias artísticas de María José en distintos lados, en Wisconsin, en Estados Unidos, en Banff, Alberta, Canadá, en el área de las montañas rocallosas, y una fascinación por las diversas apariencias de lo natural y la continua transformación de la materia a través de caminatas y paseos por el lago Mendota. El lago Mendota va a ser como un primer eje de creaciones, y de ahí se deriva una serie que es esta que estamos viendo. Ahora explico qué es esto de las perlas en su trabajo. Solo recuerden que es estas obras que estoy mostrando ahorita forman parte de su Perla 2, Lago Mendota, que se derivan como de estas estancias, y dentro de ellas estas obras sobre las ondas, donde ella está jugando con la abstracción formal de los reflejos en el agua, ¿no? Y esos reflejos van a ser muy importantes como disparadores para plasmar obra en soportes distintos al fotográfico, ¿no? En bordados, en maderas, en tintas sobre papeles, ¿no? Y jugando mucho con los descoyuntamientos y dislocaciones que las propias formas de la naturaleza presentan en esos reflejos, ¿no? Que es como lo que estamos viendo aquí, con estas obras de ramas sobre distintos bordados, o estas otras que se llaman juncos, que son sobre papel. Y eso es muy interesante, o sea, ella va echando mano de distintas disciplinas, no se concentra en una sola, dependiendo de, pues como de sentires internos, de en qué soporte puede quedar mejor expresado, ¿no? Este proceso de contemplación de la naturaleza, ¿no? Hay otro trabajo que no tiene que ver con esta Perla 2, bueno, tiene y no que ver, porque se dio también en esa residencia artística en Banff, ¿no? Ella había estado leyendo sobre vida ritual y paisajes sagrados, y estaba haciendo experimentaciones con cerámica, que es como una de sus primeras disciplinas de formación, para transitar hacia formatos mayores y engarzar esferas en collares, ¿no? Y lo vinculaba con contar el tiempo, con sentidos cíclicos de lo ritual, las conexiones de lo ritual con el paisaje y al mismo tiempo con la experiencia interior. Y entonces da un paseo a un lago en Banff, se lleva uno de esos collares y comienza a fotografiarlo con los elementos naturales junto a burbujas de hielo, que es esto que estamos viendo. Y siempre como con la idea de la ritualidad de los paisajes, ¿no? Como interlocutores, ¿no? Entonces esa es una primera modalidad, como contrastar su producción objetual con cosas que ella encontraba, ¿no? Y aprender como el diálogo entre estos dos ámbitos de la experiencia, ¿no? En las obras. Este es otro ejemplo, Norte. Y esta idea de aprender de algún modo la visualidad de eso, de la naturaleza, ¿no? Con lo que está teniendo contacto. Ella llama perlas a grupos de proyectos creativos en los que le ha sido posible poner en paralelo similitudes entre materiales y expresiones, o tender puentes entre esos materiales y el expresar para hablar del fenómeno que contempla, ¿no? Y lo que ese fenómeno produce en ella, adentro, ¿no?
a manera como de intercambio vital. Y a esos procesos les llama perlas. Cada perla puede integrarse por diversas obras, ¿no? Entonces, la perla, yo ya les mostré algunos ejemplos de la perla 2, el lago Mendota, y esta es la perla 1, Río Bow, ¿no? Y fue detonada por una serie fotográfica, que es lo que estamos viendo aquí a la izquierda de la diapositiva, y un video durante una residencia que hizo en Banff en 2007, ¿no? Y entonces lo que hizo aquí fue hacer tomas fotográficas desde un mismo punto, pero a distintas horas del día, del río, ¿no? También hacía variaciones entre acercamientos y tomas generales con la luz cenital. Y es lo que vemos aquí, como los ríos verde, azul y negro, ¿no? Que tienen que ver con estas distintas horas del día. Luego un fotograma del video o de videos que realizó y luego trasladar a serigrafía sobre papel y como jugar con altos contrastes, ¿no? De estos ondulamientos del río, que es lo que vemos en la columna del medio, y luego como producción escultórica, collares hechos de bisutería perlada en versiones nácar, negras y azules, para recrear tridimensionalmente la fascinación y el sentir con la mirada de la condición móvil de la corriente de un río, sus remolinos, sus brillos, sus velocidades, ¿no? En las impresiones, que son serigráficas, en papeles arches y japoneses, ella juega mucho con como distintas modalidades de papel japonés para hacer producción gráfica, jugar con altos contrastes, con formatos grandes, con alejamientos, con detalles, ¿no? Del río. Y siempre es como una fascinación por esos pasos de ida y vuelta entre lo pequeño y lo grande, la naturaleza afuera y lo que le provoca a uno adentro, ¿no? Al mismo tiempo rememora tradiciones de estampa oriental, ¿no? O resoluciones visuales de técnicas gráficas históricas como la silografía, ¿no? También en esa perla jugó mucho con este tipo de procesos. Ahora voy a hablar de otra perla, ¿no? De otro proceso que es la Ciudad de México, ¿no? Y ahí ella trabaja mucho sobre el origen lacustre de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces tiene estas obras que son los sumideros. Este que estamos viendo es de plata, el sumidero negro, el blanco y el rojo, ¿no? Y aquí lo interesante es el tipo de materiales con los que juegan, ¿no? Mallas plásticas recortadas y cosidas sobre soporte de aluminio, ¿no? O sea, esta idea de traer a colación en sus obras, pues materiales que se usan en otros ámbitos, con otras finalidades, ¿no? Y darles como ese tratamiento. Y ahí en los sumideros lo que ella rememora son procesos de fuerzas de atracción y de gravedad. Y ahí ella aludía como a la práctica indígena de ofrecer en sacrificio a mujeres en sumideros, en depósitos acuáticos que estaban en el lago del Valle de México, ¿no? O sea, hay también como un proceso de investigación, ¿no? Sobre ciertos rasgos de las zonas en torno a las cuales ella está trabajando, ¿no? Por ejemplo, está este proyecto, ACAT, que hizo entre 2012 y 2013, y lo hizo en una galería del exconvento de San Jerónimo en el centro histórico de la Ciudad de México, que curiosamente es un sitio histórico colonial que estaba en las orillas del lago de Tenochtitlan. Y entonces, en ese proyecto, situado ahí geográficamente, ella juega con carrizos agrupados por coloraciones o mezclados al natural o recubiertos con cal, con impermeabilizante rojo y con chapopote, que es como una sustancia negra, viscosa que se usa en la construcción aquí en México.
y retoma colores de la cosmogonía prehispánica, los coloca entre antiguas estructuras de este exconvento, y los carrizos van a ser una suerte de esa vegetación que se encuentra en las riberas de los lagos, ¿no? En las orillas. Entonces, ella hace una espiral de significación, un edificio en el límite del lago y un tipo de vegetación en los lindes entre lo acuoso y lo terrestre, ¿no? En los lagos. También otra contemplación que ella hace es sobre los cuerpos de agua con entradas de ríos, en otro conjunto de obras que ella llama lagos, ¿no? Y que forman parte de esta perla de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí vuelve a hacer este traslado entre soportes matéricos, dibujo sobre papel, tinta sobre papel y luego el bordado, ¿no? Tiene estos, que son los lagos rojos y los lagos azules. Y siempre pensando como en la configuración azarosa de los cuerpos de agua en el Valle de México y en la Ciudad de México, ¿no? Hay otro cuerpo de producción que es en torno a las plantas bromelias o tilancias, que son endémicas, entre otras entidades en México, de aquí de la Ciudad de México, y que crecen abriéndose paso entre rocas, pero al mismo tiempo son epífitas, entonces se sujetan de cualquier soporte aéreo o en alturas y se alimentan de nutrientes y sustancias que circulan en el aire de los ambientes, ¿no? Entonces, en torno al comportamiento de este tipo de plantas, ella también realizó distintas obras. Esta que vemos bordada, que hace contrastes entre trazos gruesos y líneas delgadas, pero desde el bordado, y alude mucho como al doble carácter de esta planta, monstruoso y bello a la vez, ¿no? O estos otros bordados, también en torno a la tilancia, entre 2010 y 2011, que son, aquí nada más estamos viendo un fragmento, pero son 10 módulos con bastidor de madera, bordada sobre tela, y la línea se ejerce de otro modo, delimita contornos de la planta y deja que uno intuya formas, ¿no? Otra vez como en estas operaciones de abstraer por restar elementos visuales, ¿no? Y luego, fíjense, sigue siendo la tilancia, pero nuestra percepción cambia completamente porque ahora prueba un soporte tridimensional, ¿no? O una solución tridimensional con alambre recocido y redondo de acero, y por enredamiento de tiras va conformando los ejes de las ramas, ¿no? Y por último voy a hablar de una última perla, no es todo el cuerpo de trabajo de María José, tiene como más ejes, otras perlas, ¿no? Pero bueno, yo seleccioné estos ejemplos para hablar de su trabajo, y es esta perla 5 que se llama Calles, y esta idea del deambular como una posibilidad de acción vital. El deambular es una acción que ha estado presente en la vida de María José, justamente para incitar y suscitar distintos proyectos. Y explora, en esta perla de las calles, ella explora qué resulta de la memoria de trayectos en trazos dibujados, esculpidos con forja o bordados gruesos o delgados, haciendo acercamientos a fragmentos o configuraciones panorámicas, exploraciones de contrastes cromáticos en conjuntos de pequeños formatos. Entonces, bueno, aquí vemos un bordado, aquí lo vemos con tinta, ¿no? Y en esta idea como del deambular, ¿no? Y esos trayectos que van conformando otra traza a la traza urbana misma, ¿no? Estas combinaciones cromáticas y sobre bordado, y que tienen que ver con que uno va reconfigurando los lugares, ¿no? Al propio pasar, y sobre todo si es en un deambular, ¿no? Trabaja también como contrastes entre pequeños formatos y obras de dimensiones más grandes, sinuosidades angulosas o curvas, ¿no?
miren, tenemos esta otra variante, que es con lo que yo termino, esta breve revisión, ¿sí? Del trabajo de María José de la Macorra, ahora sobre hierro forjado, ¿no? Entonces son otras configuraciones que se sobreponen a las de la traza urbana y que tienen que ver con el recorrido como un dispositivo de memoria, ¿no? Es una doble experiencia física del caminar, física, pero también introspectiva. Y bueno, con eso termino. Pues como ven, digo, ya me pasé muchísimo del tiempo, pero justo, pues ese era mi asunto, ¿no? O sea, ¿qué podía hacer yo? Dar como un panorama, así como muy general, ¿no? De mujeres artistas en México en el 20, cuando pues hay muchísimas, o profundizar en el trabajo de algunas. Y bueno, pues elegí esto segundo. Y ya, terminé. Gracias. Euge, te están aplaudiendo por Muchas el vivo gracias. de Facebook. Lamentablemente no lo podemos escuchar, pero bueno, lo estamos viendo. Súper, súper interesante esta charla y abre muchos interrogantes, ¿no? A mí me surgen muchas preguntas todo el tiempo que no quería interrumpirte para no hacer todo esto más largo, pero a mí ahora, pensando en estas artistas, en lo que sucedió a lo largo del siglo XX, me hace pensar por qué México necesita crear un museo de mujeres artistas. Digo, ¿es bueno y es malo? ¿O es positivo y negativo desde mi punto de vista? Porque si bien es necesario crear este espacio para que sean reconocidas las mujeres artísticas, también es de alguna manera segregar, ¿no? ¿Por qué no buscar que las mujeres sean parte de los museos nacionales y los museos de arte? Digo, acá en Argentina pasa algo similar, ¿no? Muchas mujeres artistas no son parte de colecciones de arte, sino de otro tipo de museos o no son parte de ninguna colección oficial. Entonces digo, es como contradictorio, ¿no? Esto de tener un museo específico de mujeres artistas. Sí, yo creo que es muy de doble filo, que eso enmascara otras cosas, contrario como a esta intención de velar, de descubrir, de hacer visibles. O sea, es como el Día de las Madres, que aquí en México criticamos mucho algunos sectores porque, o sea, todas esas como reivindicaciones tan denotativas, traen aparejada como una reproducción justamente del fenómeno discriminatorio que están buscando denunciar. Porque en esa distinción específica, ¿no? De las mujeres, de un arte de mujeres, que es importante porque es de mujeres, en ese énfasis se pueden esconder reproducciones de procesos discriminatorios, ¿no? Y por un lado, y por otro, pueden velar la comprensión de las prácticas y de los procesos propiamente expresivos, que esa es otra cosa que yo quería tratar aquí. O sea, yo he tratado 2 casos, de los 4 casos que yo traté, en 2 hay algunas etapas de la producción de las creadoras que tocan el tema de las mujeres, ¿no? O en el caso de Pola, pues que lo encarnan, ¿no? Pero no es todo lo que tocan en su producción, les interesan más cosas, ¿no? Y hay otras 2 creadoras que están indagando desde otros lugares, ¿no? Son mujeres, pero están indagando desde otros lugares. Y a veces portar el énfasis sobre la condición de mujer se oscurecen esos otros procesos que están produciendo las autoras, ¿no? Sí. Exacto, perfecto. La verdad que coincido en lo que decís. En principio quiero que la gente nos vaya comentando, que nos diga ahora las preguntas que tienen, a pesar de que nosotros ya estuvimos, o yo te estuve interrumpiendo con las preguntas. Sí. En este caso, que vos hayas traído 4 mujeres de distintas generaciones, o sea, estamos atravesando todo el siglo XX con mujeres fuertes, con mujeres ¿no? que la vida las ha atravesado y eso ha implicado que modifiquen o que creen
de una manera muy particular, ¿no? Digo, Pola, la cineasta se terminó suicidando, ¿no? Una vida durísima. En el caso de Pola, este problema en su columna vertebral limita su expresión artística. Son mujeres que han pasado situaciones complejas en su vida, y eso ha sido reflejado en su arte. Así que realmente te agradezco que hayas compartido un siglo de arte con nosotros, representado en las mujeres artistas femeninas. Mira, una cosa que no dije en el caso de Pola, que es importante, aunque ella quizás no estuvo tan adscrita a eso, pero justo Pola también desarrolló las prácticas que desarrolló, porque le tocó una época donde también en muchas partes del mundo el arte estaba transitando hacia lo no objetual. Lo que importaba eran como los procesos y lo que esos procesos incitaban, ¿no? En los artistas socializando sus prácticas, no tanto un producto final para ser mirado, ¿no? Eso también es otra cosa que es importante en Pola y que no miraríamos si solo estuviéramos pensando en la condición femenina. Ahora, eso no quita, y yo quiero decirlo aquí con toda claridad, que hay violencia hacia las mujeres, o sea, que a pesar de que hemos diversificado nuestros espacios de desenvolvimiento, de que también hemos desarrollado otras maneras de vincularnos en pareja, de que también hay una manera de asumir el cuerpo y la sexualidad desde la perspectiva de la diversidad, etcétera, sigue habiendo procesos discriminatorios y procesos de violencia recurrentes, ¿no? Y eso no puede dejar de verse, ¿no? O sea, también quería decir yo eso, ¿no? Por supuesto. Te voy a decir dos preguntas que tengo aquí. Una es de Juan Carlos Jiménez Abarca. Pienso que deberían suceder ambas cosas. Incorporar a las mujeres a los museos existentes y crear museos que atiendan la situación estructural de invisibilización de mujeres artistas. Estoy de acuerdo, y le mando un saludo a Juan Carlos Jiménez, que pues nos ha tocado hacer colaboraciones en México, en el estado de Michoacán. Sí. Sí, lo único es quizás como en estos espacios propios de mujeres y también en los movimientos de mujeres, quizás que sí preservemos una actitud como autovigilante de no velar las demandas, ¿no? Y las denuncias respecto a considerar la condición de mujer. No sé si estoy logrando explicarme, porque creo que eso pasa, que eso pasa mucho. O sea, ojalá ese espacio pues se active así, sin dejar de ver los asuntos en un sentido como amplio, ¿no? Uh-huh. Bueno, Euge, la gente está agradeciendo, eso lo vas a poder ver después cuando se cuelgue este vivo en la página de la universidad. Está muy agradecida por la charla, bueno, han aplaudido, han dicho muchos halagos hacia tu persona y hacia tu exposición. Yo realmente he disfrutado muchísimo esta hora, casi 2, de tu exposición. Ay, sí, lo siento. Y agradecemos muchísimo porque la situación de la virtualidad hace que uno pierda mucho más rápido el interés ¿no? Porque no está frente a la persona. Y hemos logrado, dentro de todo, mantener el flujo de gente aquí escuchándote, así que esto es excelente. Bueno, nuevamente gracias. Gracias, Alfredo, por permitirnos estar aquí en este espacio, compartiendo con ustedes y con la universidad este ciclo de arte y mujeres, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta invitación y pues ojalá sigamos encontrándonos, ¿no? Por estos nuevos caminos de lo virtual. Gracias. Claro. Un abrazo, Euge. Que estén muy bien, un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias a las dos. Un placer. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Si les gustó, compartan y ojalá podamos seguir
compartiendo espacios así. Ahora, bueno, en esta posibilidad virtual, pero nos acercamos también de una manera nueva. Muchas gracias. Bueno, Gracias. un abrazo, gracias a quienes han estado con nosotros hoy, y bueno, nos estaremos viendo el martes entonces, con la Claro que próxima sí. charla. Desde España. Ahora desde España. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, abrazo a todos, adiós. Voy a dar finalizada la transmisión y nosotros nos quedamos un ratito más y nos saludamos. Perfecto, dale, ¿cómo no? Un beso a todos los que nos están viendo. Adiós. Gracias por Hasta compartir. luego. Gracias.